por su gentil sintonía. Esto es Marcando Agenda y seguimos haciendo el análisis de todo el debate que se centra ahora en lo positivo o lo perjudicial que puede ser el incremento del impuesto selectivo al consumo. Esta mañana estamos acompañados de Clever Espinosa, el jefe del área tributaria del estudio Benítez Vargas y UGAS, para hacer pues el análisis ya del sector tributario. ¿Qué tanto beneficia o no? ¿Quién va a sentir el impacto directo de este incremento? ¿Cómo está, doctor Espinosa? Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Y en principio, estábamos comentando antes de que empiece este bloque, los beneficios que podrían aplicarse o podría sentir pues el consumidor, el usuario o de repente pues el Estado en el incremento de este impuesto. Eso es un tema que efectivamente todavía no ha quedado claro cómo se va a sentir estos beneficios. Se parte de la premisa de que el impuesto selectivo al consumo va a desincentivar el consumo de ciertos productos, ciertos bienes, pero no tenemos, como ha resultado un poco evidente en estos días, que se ha criticado bastante la norma, no tenemos evidencia de que ello vaya a ser así. Pese que ellos han dicho que es una decisión táctica que forma parte pues, de un plan estratégico, un plan económico, ¿no? De la revisión de la norma, lo que tenemos es, primero, que la norma salió un poco entre gallos y medianoche, sale una norma extraordinaria, una publicación extraordinaria del peruano, dice que sale el día tal, y se publica el día siguiente. Ahí hay un tema que constitucionalmente puede ser cuestionado, porque finalmente quien vaya a soportar el incremento como negocio tiene válidamente la posibilidad de atacar este punto. Claro. Fuera de ello tenemos que el círculo no queda completamente cerrado, ¿no? Supuestamente esta medida busca desincentivar los consumos porque hay externalidades que no soportan las empresas. ¿Qué son esas externalidades? En principio son los daños a la salud, pero no queda claro, se recauda y ese daño y esa recaudación se va a destinar a mejorar la salud. O sea, es decir, ese monto que se va a recaudar de más gracias a la aplicación o este incremento de impuesto selectivo al consumo, si es que se va a destinar, digamos, a programas, como escuchábamos pues hace unos minutos al doctor Crisólogo Cáceres, para colocar bebederos en los colegios. Eso es muy interesante. En México, se menciona México, se recauda para poner bebederos y eso tenemos resultados que nos indican que ellos lo que va a lograr una mejor salud en la población, no queda claro eso. Es más, si miramos experiencias, como se suele citar, afirmar que hay experiencias exitosas comparadas, no es tan cierto eso, ¿no? Podemos ir a países como Estados Unidos o Canadá, donde se han tenido este tipo de medidas, y sin embargo lo que se ha logrado es efectivamente que se disminuyan las bebidas gaseosas, que se disminuyan las bebidas azucaradas, pero por otro lado los índices de obesidad se han incrementado. Es decir, el consumidor finalmente, si quiere consumir azúcar, va a encontrarlo ya de repente no comprando bebidas azucaradas, sino de repente en otros productos. Efectivamente. Ahora, también hay un punto que están señalando los especialistas en relación a que podría incrementar el tema del contrabando y la informalidad. Es decir, en el incremento del impuesto selectivo al consumo del tabaco, me cuesta a mí mucho más caro los cigarrillos, entonces voy a buscar el mercado ilegal, informal o el negro para conseguir un producto que de repente incluso es de más baja calidad, que pueda afectar directamente más mi salud y que incluso incremente pues el consumo. Y además a través de proveedores a los cuales no puedo fiscalizar, proveedores a quienes no puedo sancionar. La medida parte de algo que suena bien, que a todos nos interesa, tiene gran aceptación en la población. Hemos visto una reciente encuesta, ¿verdad? Tal cual. Hoy día se ha publicado esta encuesta y efectivamente tiene aceptación. Sin embargo, es importante que el Estado, que tiene mayor información, que tiene que regular de manera más completa, nos explique cuál es esta experiencia empírica que le lleva a tomar estas medidas, qué es lo que nos ofrece y si efectivamente con la recaudación se va a mejorar la salud, cómo va a gastar el Estado. Porque la norma, perdóname, también inicia explicando que se va a buscar una gran recaudación, es solo este año, de 1.600 a 1.700 millones. Esos 1.600, 1.700 millones se van a destinar a campañas de salud. Vamos a tener una población en 2, 3 años mejor informada acerca de los perjuicios que tienen estos productos, o todo lo contrario, este dinero terminará en gastos que no sabemos finalmente si se justifican, si se van a obras, si se van a temas de corrupción, qué sé yo. Ahora, en la conferencia de prensa donde se dio anuncio, pues, ¿no?, de que se iba a dar este incremento, se señaló específicamente que era un acuerdo tomado en coordinación entre el Ministerio de Economía, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Salud, y que básicamente, ¿no?, por ese tema de externalidades, de ver que
se va a mejorar de alguna manera la calidad de vida de los peruanos, se tomaban estas medidas y que no había de trasfondo pues un tema de paquetazo, ¿no? O de situación crítica en la economía. Y esto también evidencia que se pierde una gran oportunidad. Si tú tienes mucha evidencia, mucho análisis técnico de estos ministerios, ¿por qué no lo publican? ¿Por qué no hay un periodo en el cual la sociedad civil tiene la oportunidad de cuestionar, de aportar si efectivamente estas medidas son correctas? Lo que yo tengo es simplemente afirmaciones de que la obesidad es mala, sí. El azúcar puede hacer daño, sí. Los combustibles contaminan, sí. Entonces, pero falta conocer, ¿no?, todas las aristas de este enfoque global. ¿Cómo lo voy a solucionar? Si efectivamente con el incremento de estas tasas en estos impuestos voy a lograr solucionar estos problemas. Siempre y cuando ese incremento, ese ingreso nuevo que genere pues este impuesto selectivo al consumo vaya destinado, ¿no?, a paliar la situación. Inclusive eso es posterior. Primero dime si efectivamente estos análisis tienen pruebas empíricas, concluyentes de que son exitosas. Esto todavía queda un poco en el aire. Inclusive existen informes serios, como todos citan informes serios, que nos señalan que este tipo de medidas se ubican luego de las 10 primeras medidas más recomendables para reducir el consumo de ciertos productos que afectan a la salud. O sea, tampoco es optado por lo mejor. Tampoco es el top. Ahora, tenemos información a propósito de estas medidas que se van a tomar, cómo es que se va a afectar directamente pues, en el tema de combustibles, que también sabemos que es uno de los productos que va a ser sensible este impuesto selectivo al consumo. Vamos a ver si podemos ver y lo comentamos. Ahí está, impuesto selectivo al consumo, ¿no? Ajusten el combustible por galón y ahí me hace usted el análisis. De 84 octanos pasa de 88 céntimos a un sol con 22 céntimos. 90 octanos, ahí está, los montos que se pasa. 95 octanos es incluso el que registra también, ¿no?, un mayor incremento de un sol con 7 céntimos a un sol con 13 céntimos. 97 octanos se mantiene un sol con 13 céntimos. Diésel B5 de un sol 40 a un sol 70. ¿Por qué es que las gasolinas, ¿no?, de menor octanaje es que de alguna manera están registrando el mayor incremento, ¿no?, y no así los otros? Por ejemplo, el 97 se mantiene igual. Se supone que es porque son los que contaminan más. A ver, aquí por ejemplo es una gran oportunidad también era una gran oportunidad para ver el tema de fondo. ¿Qué es lo que se busca? Que se contamine menos. ¿Los combustibles contaminan? Sí. ¿Qué es lo que ya se ha venido haciendo? Si se fijan ustedes cuando van a cualquier grifo, lo que tienen son gasoles. Ya no gasolina. Ya no es gasolina, es gasol. ¿Por qué? Porque tiene un componente de etanol. El etanol es un combustible mucho más limpio. Así es. Se consume y contamina menos. Actualmente nosotros tenemos un porcentaje de etanol ya inserto en el combustible que tenemos. Los combustibles de mayor octanaje, digamos, tienen mayor etanol. Mayor etanol, por eso es que son incluso un poco más caros, ¿no? Entonces yo te pregunto, si tú lo que quisieras es contaminar menos, ¿qué deberías hacer? Incentivar que el combustible que tenemos tenga mayor etanol. Mayor etanol. Eso es un problema más complejo, tal vez por el tema de que el etanol también hace otro tipo de desgaste en los vehículos. Pero ahí también atacas el problema de fondo, ¿no?, un problema más amplio que te resuelve el tema de contaminación o que busca justamente reducir estas externalidades, traer vehículos que puedan asimilar estos combustibles y logras lo que quieres, evitar esta externalidad, que se contamine menos. Pero parece que ha habido una segunda mirada en relación pues, a los autos, porque también la importación de autos nuevos tiene un incremento, ¿no?, en el impuesto selectivo al consumo. Efectivamente, ese es otro tema que también evidencia que lo que se está buscando únicamente es recaudar, ¿no? O sea, vamos a ver justamente hay una claquetita en relación a esto de la importación de los vehículos, a ver si lo podemos ver en pantalla. Ahí está, ¿no? Justamente lo que comentábamos, tributo para importación de autos nuevos usados a diésel del 10 al 20%. ¿Cuál hubiese sido en todo caso entonces la medida mucho más adecuada? Bueno, en este caso sí es clarísimo que lo que se busca es no tratar distinto a los vehículos que consumen diésel. El diésel contamina más. Claro. Y no es algo que queramos incentivar. Aquí lo que faltaría es justamente ese análisis empírico que te decíamos que complete, ¿no? Que complete el círculo, ¿no? En todo caso. O que se dé la explicación completa, porque tal vez la tenga el Estado, ¿no?, y no la ha comunicado todavía. Efectivamente, tal vez nos estamos adelantando, puede que en 2 años, en 3 años tengamos un estudio bastante amplio del Estado donde nos diga, mira, la medida fue buena porque recaudamos los 1.700 millones, lo dudo, y que además se logró reducir la contaminación de tal a tal porcentaje, que también lo dudo.
Esperemos en todo caso. Tenemos una consulta, doctor Espinosa, que nos llega gracias al WhatsApp. Gracias por ustedes también participar de esta conversación. Dice, ¿pueden dejar en claro cuáles son los únicos productos que suben el impuesto selectivo al consumo? Bueno, tenemos a las bebidas Azucaradas, con ¿no? contenido de azúcar, tenemos a las bebidas alcohólicas, tenemos a ciertos vehículos Vehículos y nuevos. también El tabaco al tabaco y el combustible. y el combustible. Son 5 al menos, ¿no? Muy puntuales. Los que van a tener, digamos, impacto en la población. De todas maneras, lo que va a impactar a todos de manera transversal es el impuesto al combustible, ¿no? ¿no? Porque el combustible se utiliza para todo y es más, sabemos que los de menor octanaje son los utilizados por estos camiones, ¿no? Que tienen que pagar un flete, que son los vehículos pesados que traen todos los productos de la canasta básica familiar, prácticamente de todos los limeños, de todos los peruanos, desde el interior de nuestro país, y son los que utilizan pues gasoles de 84, 86. Tal cual, y eso lo vamos a sentir todos. Ahora, tengo entendido también que según el Banco Central de Reserva, ellos han señalado que el impacto va a ser básicamente sobre la inflación. Es más, dice que el incremento que va a haber, ¿no?, en este impuesto selectivo al consumo por todos estos productos, ¿no?, representa, dice, el 0.3% del Producto Bruto Interno, es decir, va a, en definitiva, lograr que se reactive, ¿no?, el tema económico. ¿Podría darse así? Podría darse como que podría no darse. Estamos partiendo de la premisa de que se logre este incremento en la recaudación. No, al margen ya del tema de salud y esas cosas, sino el tema económico. Puede mover porque, en definitiva, va a generar más ingreso. ¿Para quién? Para el Estado. Pero y el consumidor. Es que no puedes afirmar de plano que esto va a lograr que haya mayor recaudación. Ya. Porque al tener productos más caros, no necesariamente se van a seguir consumiendo por la vía formal, no necesariamente se va a recaudar más. Claro, por eso es que los cuestionamientos parten también por parte de la empresa privada, ¿no?, quienes ellos sí van a haber tocado sus bolsillos, ¿no? A ellos sí se les va a generar un perjuicio en el momento de la elaboración, de la manufacturación de esos productos, ¿no?, o la importación. Tal cual, pero para que ellos puedan pagar más tributos tienen finalmente que vender. Si se buscan los productos alternativos que mencionábamos hace unos instantes, claro, esos necesariamente no son formales. Y no son productos, claro, que vayan a gravar, ¿no? O que vayan a tributar. Que vayan a tributar. Muchas veces son del mercado negro ilegal que entran por frontera, ¿no? El tema del contrabando, y ahí incluso hacemos un poco más grave la situación fronteriza, o la situación que vaya, por donde vayan a ingresar esos productos. Que son otras de las consecuencias que se generan a raíz de medidas que salen sin hacer el análisis completo del impacto que vaya a tener, ¿no? En las zonas fronterizas se incrementan el consumo de productos no fiscalizados. Y tenemos fronteras bastante porosas, ¿no? Basta ver lo que ocurre en la frontera en el sur, ¿no? O sea, el intercambio de productos es increíble y no necesariamente está bien controlado. Ahora, en todo caso, lo que convendría, ¿no?, por parte del Estado es informar, en efecto, si es que hay un estudio, ¿no?, serio de fondo, y cómo es que ellos están proyectando que vaya a beneficiar, imaginamos, en el mediano y largo plazo, todas estas medidas, ¿no?, de acá a 2 años, de repente, como usted precisa. Tal cual, o sea, por lo pronto, si uno busca un poco de información, lo que tiene es una nota de prensa con conclusiones. Creo que ya la población, la sociedad civil tiene espacios como tienen la suficiente capacidad de hacer un análisis más profundo. Vemos la calidad de las preguntas, no se quedan simplemente con una afirmación de que esto es bueno para su salud. Es bueno o malo, quieren también evidencia empírica, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad en todo caso para que podamos hacerle seguimiento de que se va a recaudar, de que se van a lograr los objetivos buenos de estas medidas, o bien intencionados, y esto además incentiva que a futuro sigamos siendo mejores vigilantes y también el Estado pueda sacar mejores medidas. Es decir, ¿no? Una ciudadanía mucho más participativa, claro. En el sentido de que está mucho más informada. Hablando de informar, doctor Espinosa, nosotros lo habíamos invitado la semana pasada para conversar sobre un tema muy puntual que resultaba muy complejo también para todos nuestros televidentes y que podría incluso afectar también, ¿no?, el bolsillo del peruano, tal vez de mediano a largo plazo, y era en relación a este fallo del Poder Judicial, ¿no?, que establecía que las empresas, asociaciones o incluso hasta el propio Estado peruano retengan el impuesto a la renta a las empresas extranjeras que ofrecían este servicio de empresas satelitales. Y nos está explicando incluso por qué es que no era favorable este fallo. Claro, lo recuerdo. Lo que ocurre es que, un poco para contextualizar. Para contextualizarnos, el Poder Judicial ha sacado una sentencia por medio de la cual grava un supuesto con el impuesto a la renta que no debiera estar gravado, de la propia revisión de la ley del impuesto a la renta. ¿De qué estamos hablando?
conversábamos que hay dos tipos de Hay dos. impuestos principales, digamos, que afectan a los negocios, a las empresas en el país. El impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. Así es. El impuesto a la renta grava a quien genera riqueza, a quien genera renta. El impuesto general a las ventas a quien consume un bien o un servicio. Porque tiene el poder adquisitivo de consumirlo. Porque o hacerlo. demuestra la capacidad a través del consumo. En cambio, en el impuesto a la renta, como mencionábamos, genera riqueza. El caso puntual se trata de servicios satelitales que reciben empresas locales, El propio Estado también. inclusive el Estado, que es un consumidor. La empresa extranjera que te brinda este servicio obtiene una retribución, pero para poder estar grabado, esa retribución, esa riqueza se tiene que generar acá. No basta con que el pagador sea peruano, Claro. sino que se tiene que generar aquí. En el caso de los servicios satelitales, esta situación se hace más compleja porque la ley hace que cuando se trate de una renta grabada en el Perú, el consumidor tiene que coger ese dinero Claro. y antes de pagarlo de manera completa, tiene que depositarlo al Estado. Ningún proveedor, o no es lo usual, los proveedores extranjeros tienen claro cuando tributan o no tributan. Si no tributan, te van a cobrar lo que cuesta ese insumo que te están dando y quieren esa cantidad. Es decir, pero antes de eso incluso ellos están tributando en sus países de origen. Ellos cuando generen esa riqueza, tributarán donde se ubican, ¿no? Si es un proveedor mexicano, como ocurrió en estos casos, en este caso. mexicano, canadiense, tributará en Canadá y México donde tiene que tributar. Y el que se les aplique este nuevo impuesto acá significaría una doble tributación. Una doble tributación. Una afectación directa al bolsillo de la empresa. Del proveedor. Del proveedor. Y además, por la forma como se estructura el cobro de este impuesto, que es que lo asuma el que consume, yo tengo que pagarle una retribución, pero si además a mí el Poder Judicial me dice que tengo que hacerle la retención, el proveedor me va a decir, a mí me pagas el monto que hemos negociado y además legalmente no me lo tienes que retener porque a mí no me aplican tus normas, me aplican mis normas. Es decir, a mí como empresa grande extranjera no me va a afectar. A quien va a afectar es, bueno, tú ve quién me paga. Entonces, la pita se rompe por el lado más débil, puede ser el consumidor. Tal cual, y es más, ¿quiénes necesitan hoy por hoy servicios satelitales? No estamos hablando de nosotros necesariamente, justamente aquellos sectores que tienen mayores problemas de comunicación son los que van a ser perjudicados. Es decir, zonas más distantes a la capital, zonas periféricas tal vez de la capital, zonas no de extrema lejanía, donde se tenga que hacer uso del satélite para consumir algo tan sencillo para nosotros los limeños como el Wi-Fi. Porque su proveedor va a tener ahora que gastar más, va a ser más costoso brindar ese servicio que tal vez ni siquiera sea eficiente que él salga a brindarlo. Entonces estas personas, estas localidades, estos clientes, estos consumidores se quedan desatendidos. Basta ver que en el 2017 el propio Estado, el Minedu, contrató estos servicios satelitales para brindar servicios de Internet, mejorar la educación en 2.800 colegios en zonas alejadas. Eso le representó al Estado un costo de 11 millones aproximadamente. Y que podría encarecerse sin caso. Aplicando este criterio del Poder Judicial, este reciente criterio del Poder Judicial, se incrementa a 15 millones aproximadamente. O sea, tienes un incremento casi de 4 millones de soles que los va a tener que hacer el Estado. Eso sale de una partida. Ahora, hablamos de este caso puntual porque, claro, ha habido una sentencia muy específica contra una empresa muy puntual, pero podría en todo caso generar un precedente para cualquier empresa, al margen de cuál sea. Ni siquiera pensemos en la empresa. Esto aplicaría para cualquier empresa. Y entonces, ¿esto qué hace? Que encarece a todos aquellos que quieren estar de intermediarios brindando este servicio. Se vuelve muy costoso, se desincentiva. En el año 2014 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya no había regulado esa situación para que no se dé justamente estas deficiencias, no sé si de la aplicación del... Entrando al detalle, tenemos ya un problema que también se ha detectado en cuanto a la actuación de ciertos funcionarios del Estado, sobre todo dentro de la SUNAT, ¿no? O sea, primero que la propia SUNAT ya tenía una opinión sobre el tema. El órgano que está por encima de la SUNAT en cuanto a especialización resuelve en segunda instancia administrativa, que es el Tribunal Fiscal, también tenía claro el tema y resolvió a favor del contribuyente en una aplicación correcta de las normas. Un procurador del Estado, de la SUNAT, decide discutir esto. Con nuestros recursos decide discutir esto a pesar de que todo estaba bastante claro. En las instancias pertinentes habían dado ya una opinión al respecto. Tal cual. En primera instancia, en la vía judicial, también la sentencia sale a favor del contribuyente. Sin embargo, tenemos procuradores que con nuestros recursos, otra vez, deciden dar esta batalla que no se sabe a qué apuntan. Ahora, imaginemos que la empresa va a apelar y que va a ponerse incluso en mayor evidencia esta situación que puede ser incluso
contraproducente para el propio Estado, porque es el Estado contra el Estado, ¿no? Finalmente, aquí lo que llama la atención es eso, o sea, el Estado no tiene una lectura coherente de las políticas que tiene en cuanto a no solo sacar normas de recaudación, sino a cómo va a fiscalizar y cómo va a actuar en vías de la recaudación. Todos queremos que recaude más, efectivamente, es su trabajo, pero estás dando mensajes claros, no es posible que dentro del propio Estado encuentres mensajes contradictorios, ¿no? Bueno, vamos a estar al tanto de toda esa situación y también, ¿no?, este debate del impuesto selectivo de consumo va a continuar. Muchas gracias, señor Espinosa, doctor Espinosa, por habernos acompañado esta mañana. Muy claro sus conceptos, nos ha quedado muy claro también Gracias a la ustedes. explicación.